Ahora sí, en contacto con el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, es abogado y periodista de opinión. Además, es ex juez federal. Bueno, buenos días, ¿cómo le va, doctor Villafañe? Buenos días, Marcelo, el gusto de escucharte. Bueno, doctor, me parece que tenemos una oportunidad histórica de dar vuelta a la historia, de terminar con el lawfare, con un montón de cortesanos puestos a dedo, de terminar con muchas injusticias, con persecuciones, con presos políticos, y la posibilidad la tenemos todos mañana, y me parece que es importante aclarar que todos tenemos la posibilidad, porque de alguna forma u otra, tarde o temprano, vamos a necesitar de la justicia, y como está en este momento, a nivel provincial, a nivel nacional, en todo nivel, no está de la mejor manera y no está bien vista por la misma población, porque las encuestas así lo dicen. ¿Qué pasa mañana 1 de febrero y por qué? ¿Y cuáles son los motivos? Porque hay mucha gente que todavía no entendió qué significa esto. Cuando uno lee los medios corporativos como La Nación, como Clarín, donde hablan de que se ataca la justicia por esto, por aquello, no se le comenta ni se le cuenta a la gente. Por eso nosotros decidimos tomarnos el atrevimiento de molestarlo para que usted le pueda explicar sin intermediarios a nuestros oyentes qué significa el primero F. Bueno, Marcelo, antes que nada, bueno, agradezco la comunicación y la preocupación mediática en el tema. ¿Qué significa el primero? Mañana significa la necesidad de hacer que la cabeza de todo el Poder Judicial, o sea, la Corte Suprema en sus 4 ministros, Maqueda, Rosenkrantz, Rosati y Lorenzetti, renuncien, porque su accionar ha distado mucho de ser el accionar que merece un sistema judicial conforme a la Constitución. Y empezamos por la cabeza, por aquello veo que el pescado se pudre desde la cabeza, teniendo presente que hay muchas cosas para analizar y hoy en el programa es difícil que lo podamos trabajar a todos los perfiles, pero porque mañana es un comienzo, no es una meta, de un ámbito que nunca fue analizado profundamente con lógicas democráticas como es el Poder Judicial. Pero empezamos por la cabeza porque todos los juicios del país, el país tiene 5.000 jueces y jueces de todas las materias y distintas cosas, pero los temas importantes, mal que mal, de una forma o de otra, llegan a la Corte por recurso extraordinario, y es quien en última instancia decide el futuro político-jurídico del país. En este momento estamos viviendo realmente una crisis tremenda del Poder Judicial en términos generales. Bien ha dicho vos, Marcelo, que uno de los sectores con poca conformidad por parte de la ciudadanía, pero la Corte particularmente en este momento está teniendo actitudes que indudablemente distan mucho de ser las que nosotros necesitamos para un país del bien común. Doy un ejemplo. En este momento Rosenkrantz, que es uno de los que entró por la ventana junto con Rosati por un decreto de necesidad de urgencia, no solamente se nombró vicepresidente de la Corte, antes había sido presidente, votándose a sí mismo en una reunión de validez relativa para la elección, sino que también se votó como presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque cuando él votó el reciente fallo del Consejo de la Magistratura, 15 años después de la ley que reflotó ilegalmente, era como si se autonombrara presidente del Consejo de la Magistratura, porque la ley que reflotó, el presidente de la Corte es presidente del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, en este momento, este ministro de la Corte, Rosati, tiene la suma del poder público judicial, o sea, puede decidir todos los casos que vayan desde Friedman, Córdoba, a la Corte, en qué momento, de qué forma, si se le va a dar explicación o no, va a aplicar el 280, pero a su vez va a manejar los concursos para los jueces, los sumarios contra los jueces, la propuesta de jueces. Eso es inaceptable.
en una corte que ha perdido casualmente su rumbo y que es de donde hay que comenzar a trabajar un saneamiento moral. No sería justo decir que todo el Poder Judicial está prostituido, pero es cierto que hay lugares clave que en este momento no solamente no están a la altura del papel que se le exige que cumpla, sino que por el contrario están haciendo algo que ya el Martín Fierro decía de que había que hacerse amigo del juez porque había que tener un palenque donde ir a rascarse. El problema es que ese palenque lo tienen los poderosos, en donde saben irse a rascar para sus necesidades a contrapelo de las necesidades del pueblo. Necesitamos un poder judicial que deje de ser monárquico, y cuando digo monárquico no es una cosa de panfleto, el solo hecho que los tribunales le llamen palacio a los edificios y que sus máximos referentes sean cortes, están diciendo cómo desde las palabras nos tienen colonizado, que en definitiva rompe la lógica de un poder judicial de hombres y mujeres que son iguales a todos los ciudadanos, que no tienen que tener privilegios, tienen que pagar impuestos, y que a su vez, casualmente, eso es lo que le va a dar autoridad moral, porque son los que luego administran los bienes, la libertad y el honor de las personas. Entonces, acá hace falta un poder judicial consustanciado con su misión, que vuelva a tener el poder moral necesario, y no que mande mensajes hasta mafiosos. Fíjese el mensaje que mandó este verano Rosenkrantz. Rosenkrantz, usted sabrá que es de los dos nombrados por Macri, que ha sido presidente de la Corte, ahora es vicepresidente. ¿Sabe usted que en un acto que yo llamo de soberbia pornográfica de poder, mire que las palabras están pensadas, se fue a veranear al mismo country en Villa Langostura, en donde está veraneando Macri, el country Cumelén? Fíjese que esto, en este momento que estamos pasando el país, en donde hay tantas preocupaciones por una justicia cómplice de manejos de juicio con servicio de inteligencia, de injusticias tremendas, con presos políticos, etc. Resulta en ese contexto, ya te mando un mensaje, mira, no me preocupes, no tenés que hacer como hicieron con algunos jueces e investigaciones cuando fueron a la Quinta de Oliva a jugar el pádel. Estoy veraneando en el mismo country donde está el presidente. Mira que si el país tiene lugares para ir a veranear, en donde puedo comer asado todas las noches, desayunar con él y salir a caminar por las calles, como diciendo, mira, me importa tan poco que se den cuenta de este maridaje, que voy a hacer el palenque y garantizarlo para que los poderosos se rasquen. Por eso yo rescato con algo telúrico lo que bien decía Hernández en Martín Fierro, que debemos dejar de tener un poder judicial que solo permita tener palenque para ir a rascarse para no pasarla mal. Con el agravante que al menos Martín Fierro pensaba eso, aunque sea para que no lo levanten y lo lleven a la frontera. Ahora nosotros tenemos claro que ese palenque es para los poderosos. Y acá termina un razonamiento que es central. Hoy más que nunca tenemos que rescatar el derecho y la justicia. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver en este sentido? Y imagínense, un poder judicial, que yo lo dije cuando renuncié como juez federal, que aparecía como impiadoso con los débiles y genuflexo con los poderosos, ha permitido y sigue permitiendo que en materia de deuda externa, los tribunales que actúen respecto a la legitimidad de la misma o no, sean tribunales extranjeros. Acuérdense cómo nos hicieron arrodillar ante el juez Griesa de Nueva York para pagarle fondos buitre. Pregunto yo, ¿por qué este Poder Judicial, que ahora dice que el pueblo se subleva y que está afectando la independencia porque les pide que renuncie, no se sintió obligado a respetar o a hacer respetar la soberanía judicial de un país que necesite no subordinarse a jueces de tercer nivel por fondos buitres, ¿no? Creo que hoy más que nunca tenemos que rescatar una justicia con sentido nacional, una ley para todos, y empezamos, y por eso digo que empezamos, porque el problema para la ciudadanía no se la ha formado, lamentablemente, todo lo complejo, porque el Poder Judicial es un poder, pero además es un poder técnico, que eso va a merecer más de otras reuniones contigo, Marcelo, porque explicar después qué es el Consejo de la Magistratura, qué está pasando
luego con el Ministerio Fiscal y el no nombramiento de un nuevo procurador que sigue Casal, el Ministerio de la Defensa, que son ámbitos que integran el Poder Judicial y que son fundamentales, y sobre los cuales hay un manejo, especialmente de la oposición, realmente cruel. Hoy más que nunca debemos tener una altura para hacer un pacto de Estado en temas fundamentales, porque en este momento el Poder Judicial directamente no funciona. Y voy a dar un ejemplo por qué digo que no funciona. Estoy hablando de las cosas de fondo, no un desalojo, un hurto simple. Fíjese que el Poder Ejecutivo en el año 2020 dictó el decreto 690, que es un decreto de avanzada, en el buen sentido de la palabra, que declaró a Internet como servicio público. Sí. Creo que eso no solamente era fundamental, sino esencial, porque así como el servicio público, el teléfono, hoy en día sabemos que Internet es central. Y con mayor razón en tiempo de pandemia, en donde uno sabe si usted no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a la educación, porque no puede recibir las clases a distancia, no tiene acceso a trabajo, porque no puede hacer trabajos no presenciales, tampoco tiene acceso al conocimiento en general y a la recreación. Pues los grandes grupos de la telecomunicación, que representó como estudio jurídico Rosencrantz, Rosencrantz era el que representante del Grupo Clarín, le digo, yo lo he visto, recordarán ustedes la audiencia por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que yo representaba a 13.000 radios cooperativas, mutuales y de la economía solidaria. Bueno, él estaba asesorando al sector del Grupo Clarín. Ahora, ese sector impugnó el decreto 690, decreto que a su vez una Cámara de Buenos Aires lo ha suspendido en su vigencia, lo cual es grave porque no se está cumpliendo las pautas de actualización adecuadas. O sea, cuando se le autorizó que aumentaran el 7%, aumentaron el 20%, cosas por el estilo, con todo lo grave que eso significa. Y eso ha sido apelado por el Estado Nacional a la Corte. La Corte, imagínense la urgencia que se resuelve, lo tiene durmiendo, al punto tal, y acá digo porque ha muerto, que el Estado Nacional, a través de la Defensoría del Público, ha acudido a la Secretaría de Derechos Humanos de la ONU para que diga que el decreto presidencial es constitucional. Ya el solo hecho que para analizar un decreto de nuestro presidente haya que ir a la ONU demuestra que el Poder Judicial, como está, no va más. Y la cabeza de ese Poder Judicial son estas 4 personas a las cuales hay que pedirle que renuncie. Y le hago el último razonamiento. El derecho de petición a las autoridades es esencial a la libertad de expresión y a la democracia. Resulta que los grupos hegemónicos, resulta que cuando la gente va con cacerola a pedir la renuncia de un presidente o a la casa de la vicepresidente Cristina, que se vaya, que la metan preso, no, parece que es la ciudadanía que se expresa. Eso de ninguna manera está en juego, digamos, ninguna institución. Ahora, cuando se le pide a los jueces que evidentemente no están cumpliendo la función que tienen que cumplir, y que evidentemente están teniendo lo que se llama mal desempeño en la tarea y han perdido fuerza moral, parece que estuviera gestándose un golpe de Estado y ponen denuncias penales. Esto es inaceptable. Por eso creo que es fundamental mañana tener una presencia en todo el país y los que no pueden donde están, para demostrar que se quiere un cambio profundo en uno de los 3 poderes del Estado, ¿no? Doctor, ¿cómo se entiende? Hay una parte del gobierno nacional que no sé si ve con buenos ojos esta movida, estoy hablando tanto del presidente como de Sergio Massa, que miran un poco de reojo la situación, no salieron a expresarse, pero noto en algunos canales, que son pocos los canales que se pueden ver fuera de la Corpo, que no le han dado tanta difusión a este tema. Inclusive lo escuchaba en un medio radial al doctor Ramos Padilla, diciendo de que, bueno, en una evidente falta de respeto, se lo invitó a un programa de C5N y después producción lo llamó y le dijo de que se suspendía la nota, no se supo bien por qué. ¿Ustedes cómo lo sienten a eso?
Porque, a ver, yo creo que hoy lo que la gente tiene que valorar, el oyente tiene que valorar, que haya jueces probos o ex jueces, como en su caso, como en el caso del doctor Padilla, como en el caso de otros tantos, porque como usted dejó claro, no son todos lo mismo. No son todos. Entonces, bueno, Carsoglio, por ejemplo, que fue un tipo que lo sufrió de cerca también, son todos jueces probos. ¿Por qué no tienen el apoyo del gobierno nacional, que tiene muchísimos problemas de comunicación? Tiene muchísimos problemas de comunicación. Y tuvo muchísimos problemas desde Lozardo, que todavía no entendemos por qué estuvo a cargo, hasta Soria, que prometió y llegó con un discurso bomba y terminó en nada. ¿Cómo se entiende? Bueno, difícilmente yo pueda darle una explicación de algo que no entiendo. Lo que sí tengo en claro, por el bien del pueblo argentino al cual respeto y quiero, y razón por la cual, sin que nadie me haya echado, renuncié como juez federal cuando veía un poder judicial impiadoso con los débiles, genuflexo con los poderosos, que consolidaba la impunidad de los genocidas. Voy a seguir peleando por algo para el bien de todos. Lo otro no es el bien de todos. Imagínense en su momento, cuando había pizza y champagne, yo dije, señores, acá la vida hizo, porque yo fui juez federal joven, a los 32 años, me fui a los 40, y que la persona que se estaba indultando, que en ese caso era Luciano Benjamín Menéndez, luego la vida quiso, años después, que cambiara la cosa, y que ha sido una de las personas que en la historia del país tuvo más condena a cadena perpetua, 18 condenas a cadena perpetua y 2 condenas a 22 años de prisión. Y esa era la persona que la justicia dejaba en libertad e impune. ¿Cuál es mi reflexión? Yo creo que me duele que el gobierno no salga frontalmente, me duele el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque también convalida hechos delictivos, odiosos, ilegales. Bueno, habrá que luchar para un país que nos queremos poner de pie desde la verdad, desde la justicia, y no desde condicionamiento que nos arrodillan y nos canonicen todos los días. En parte de eso también tuvo la lucha que tuvimos, que ustedes también estuvieron, por una ley de servicio de comunicación audiovisual para la democracia, con pluralidad de palabra, porque es la única forma de que podamos salir adelante desde una ciudadanía que no sea colonizada mediáticamente. Y bueno, seguiré peleando en eso como tantos otros. Creo que nos duele que tal vez sectores que deberían estar acompañándonos no nos acompañen, pero eso no nos tiene que de ninguna manera hacer retroceder en objetivos que consideramos que son para el bien de común, ¿no? Doctor, tengo un mensaje que me dice, doctor, ¿a partir de cuándo vamos a empezar a ver cambios? Este es el principio nada más. No nos ilusionemos de que de repente mañana la Corte va a ser buena, porque nos va a pasar como con el Fondo Monetario, que nos quieren hacer creer de que de repente son la hermana Teresa de Calcuta. Así es. No, yo le digo, a veces duele dar respuesta que uno querría darla con más esperanza. Yo le digo, mi esperanza está en que creo que estamos teniendo una lucha justa. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, habrá que transitarla. Lo del lunes no es una meta, es una salida. Por primera vez en los últimos tiempos, salvo lo que fue en su momento la marcha espontánea que fue en contra del 2x1, que la Corte había dado a favor de los graves delincuentes de delito de lesa humanidad, que tenemos que empezar a mirarlo al Poder Judicial a los ojos y decirle la responsabilidad que tiene, empezando por la cabeza, que de ninguna manera está a la altura de lo que un Estado democrático merece, ¿no? O sea que mañana en Córdoba se sale a las 6 de la tarde, el 27 de abril, en General Paz. Yo voy a estar en Buenos Aires, en el acto que se hace en Plaza Lavalle a las 18 horas. Y bueno, veremos qué pasa con esto. No nos van a amedrentar con causas penales, ni nos van a poder hacer callar de las verdades que necesitamos que se nos dé respuesta, y la sociedad más que nunca, ¿no?
Doctor, usted me dejó pie. Hay que dejar de tenerle miedo a la justicia. Hay que mirarla a los ojos, usted fue claro. Hay que mirarla a los ojos, pero hay que controlarlos. Me parece de que es necesario que se termine estos cortesanos que manejan a su antojo, podemos decir. No pagan ganancias, tienen vacaciones 2 veces al año. Todas las injusticias son de la misma justicia. Por lo menos a mi criterio, que lo veo de afuera, ¿no? Yo creo que son cosas a analizar. Yo le voy a decir, tienen vacaciones, véalo así, las vacaciones tienen 31 días de enero más 10 días de julio, que son 41 días de vacaciones al año. Eso en ningún trabajo, ni habiendo trabajado 30 años, tiene esa vacación. Si a eso lo sumamos, generalmente el asueto del 24 de diciembre, del 31 de diciembre, ya estamos, 43. Hay un montón de cosas. El único servicio público que atiende 5 horas, el Poder Judicial. Y además, más allá de hombres y mujeres de bien que los hay, y me consta, resulta difícil pensar que personas que tienen un muy buen sueldo, que no pagan impuestos a las ganancias, que se jubilan cuando se da la gana, cuando la Constitución dice que se tiene a los 75 años, pretendan entender al hombre y la mujer común en un momento en donde hay desempleo, hay inflación. Fíjese que el Poder Judicial está siendo uno de los empleos mejores pagos y estables, cuando la realidad dice que los empleos estables cada vez son la excepción y que de ninguna manera las remuneraciones están acorde con las necesidades de la persona. Entonces, claro, empezamos a tener un desfasaje entre la realidad de que vive quien tiene que administrar justicia y el administrado. Creo que ha llegado un momento también en donde es importante empezar desde el ejemplo de quién tiene que administrar justicia, decir, mire, yo sufro el mismo calor, el mismo viento, y si hay inundación, a mí también se me mojan los zapatos. Si no, de lo contrario, volvemos a lo que yo siempre digo, una justicia monárquica, y esto no es panfletario. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una justicia monárquica y una justicia republicana? La justicia monárquica existía en la Edad Media, pero representaba al rey, por lo tanto el juez era el rey. De ahí es que los que tenían que ser sometidos a él eran técnicamente súbditos. En la democracia, el juez es un par del administrado, tiene un rol diferente, pero no es superior, y por el contrario, debe pregonar con el ejemplo para poder entender situaciones humanas que solo se entienden cuando se viven, ¿no? Miguel, muchísimas gracias y lo comprometemos en 15 días como para charlar de lo que fue la ley de medios, qué es lo que pasa con los pedidos de captura a nivel internacional, que sabemos dónde está y que lo vemos al tipo festejando su cumpleaños como si nada. ¿Qué es lo que pasa con Capuscetti, que está a cargo de la denuncia que se hizo por la deuda monstruosa que ahora tenemos que pagar todos? Y en eso es lo que duele y eso es lo que uno no está de acuerdo. Así que lo comprometo si puede ser. Con gusto, Marcelo. Ha sido un gusto. Un gustazo, doctor. Así entonces pasaba con nosotros el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Una nota que fue para tener en cuenta y bueno, valió la pena. Valió la pena porque el oyente se puede enterar ahora de qué significa esta marcha. Gracias, doctor. Bueno, un abrazo y saludo a toda tu audiencia. Bueno, ahora sí, entonces seguimos con el programa.